Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Las grabaciones de Koldo García, origen de los registros practicados ayer en Valencia, apuntan directamente a José Luis Ábalos en el cobro de comisiones ilegales y relacionan a Santos Cerdán con las adjudicaciones de obra pública en Navarra. Según ha podido confirmar El Español, los audios estaban almacenados en uno de los discos duros incautados al exasesor de Ábalos durante su detención el pasado 20 de febrero de 2024. El propio Koldo García reconoció a este medio haber dejado esas grabaciones de forma deliberada para que la UCO de la Guardia Civil las encontrara en caso de ser arrestado. Según sus palabras, su propósito era utilizarlas como un seguro de vida que le permitiera negociar con el PSOE si su situación judicial se complicaba. ¡Ay, qué bonito! Resulta que Koldo reconoce haber dejado las informaciones que estaban contenidas en esos famosos pendrives y otros dispositivos electrónicos que la Guardia Civil halló en su casa. Reconoce haberlas dejado a propósito para que las encontrara la Guardia Civil como seguro de vida para poder negociar con el Partido Socialista. ¡Oh, me encanta! Recordarán ustedes esa escena del registro de la casa de Koldo García, donde Koldo García se mostraba muy indignado de que la Guardia Civil pues hubiera registrado la casa con su familia adentro, patatín patatán. Entonces esa indignación era fingida, querido Koldo. Si habías dejado ahí los dispositivos para que los encontrara la Guardia Civil, es evidentemente pues porque la Guardia Civil hiciera un registro. Si están dentro de tu casa no los puede encontrar sin una orden judicial para registrar tu domicilio. A eso me refería antes en el bloque de noticias anterior, cuando me preguntaba si el registro del domicilio de Ábalos está tan bien pactado, porque de lo que dice El Español parece desprenderse que el registro en casa de Koldo fue pactado, una manera de entregar documentación, una manera de cantar parcialmente sin necesidad de cantar, es decir, sin necesidad de decir, venga, me convierto en colaborador de la justicia abiertamente y entonces me pongo a alargar contra mis superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tienes maneras de cantar a medias. Yo dejo que la Guardia Civil se incaute de estas informaciones y de esa manera pues pringo a todos en el caso sin quedar yo como un delator. No, oye, yo no he dicho nada, es que la Guardia Civil lo ha encontrado en mi casa. Y de esa manera la Guardia Civil tiene esa información que implica a otros, lo cual a su vez implica que a ti, que eres el que ha dejado esa información para que sea encontrada, pues no te hagan comerte solo el marrón. Si implicas a más gente hacia arriba, entonces ya se preocupará esa gente de que el caso quede en nada, porque si no van todos detrás de ti. Pues muy interesante. Así que Koldo dejó los audios para que los encontrara la UCO. Y entonces Ábalos habrá dejado ayer en su casa de Valencia algo para que lo encuentre la UCO. ¿Encontraremos en esos audios algo que implique al number one? ¿Encontraremos algún tipo de mensaje cruzado con el number one que le pringue en el tema? Como manera de asegurarse a Ábalos de que al final o pagan todos o el caso queda en nada porque el de arriba se encarga de que quede en nada. Pues no tengo ni idea. Es muy difícil en este tipo de circunstancias saber quién está diciendo la verdad, quién está diciendo una completa falsedad, quién está poniendo excusas baratas. Lo que está claro es que aquí nadie se fiaba de nadie, cosa por otra parte bastante natural. En las familias de la mafia, pues hombre, al final hay una cosa que se llama lazos de sangre. Y por tanto, pues uno puede tener confianza en que su hijo, su hermano, su primo, su tío, pues hombre, no le van a traicionar cantando ante el FBI, porque son familia. En este caso nadie es familia de nadie. Ábalos no es familia de Sánchez, Koldo no es familia de Sánchez ni de Ábalos, Cerdán no es familia de ninguno de los tres. Con lo cual, parece que todos, como es lógico,
se protegían frente a la eventualidad de que todo saltara por los aires. Y todos guardaban información confidencial para pringar a otros, para el caso de que saltara la cosa por los aires y empezaran a rodar cabezas. Koldo tenía dispositivos en su casa con información sensible que implicaba a otros. También Ábalos tenía información sensible en su casa para implicar a otros. Es decir, en el registro de ayer no se va a encontrar nada porque Ábalos ya se habría encargado de eliminar todo después de tantos meses de investigaciones, o por el contrario sí se va a encontrar algo porque Ábalos se ha encargado de que quede allí para que lo encuentren. Pues no lo sé, pero viendo la tranquilidad con la que Ábalos hablaba a la puerta de su casa ayer, admito que me estoy planteando la segunda posibilidad, que sea una entrega pactada de información por parte de Ábalos. Bueno, y hoy, en fin, es The Objective quien trae esta entrevista, ¿no? Efectivamente, don Luis. Bueno, espectacular. Información sobre las saunas de la familia de Pedro Sánchez, donde pues ya imaginábamos que se habían utilizado esas saunas para grabar a políticos, a periodistas, a jueces, incluso a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de extorsionarles luego. Y hoy The Objective trae una interesante entrevista donde se confirma que efectivamente estaban grabados hasta ministros socialistas de Felipe González. Escuchen. El sindicato Manos Limpias asegura que en las saunas gestionadas por Sabiniano Gómez, suegro del presidente del gobierno, se realizaron grabaciones a varios ministros. Así lo ha revelado Miguel Bernard, secretario general de la organización, en una entrevista concedida a The Objective. Ya una vez que ya nos despedimos y tal, y me dice: Miguel, ¿sabes que les tenemos grabados a todos los que van a las saunas, y sobre todo a la sauna de Adán, todas las personalidades muy importantes, políticos, ojo, políticos, y algún alto cargo de la conferencia episcopal, agárrate, les tenemos grabados? A mí me dio los nombres, lo que pasa que no quiero dar los nombres de en aquella época de algún político ministro, donde iba a las saunas de los gays. Bernard, quien fue funcionario del Ayuntamiento de Madrid durante cerca de 5 décadas, alcanzando la categoría más alta en la administración municipal, relata que conoció a Sabiniano Gómez en los años 80. En esa época, según su testimonio, le ayudó a regularizar las licencias de saunas gays y clubes de alterne. Como muestra de agradecimiento, Gómez le invitó a una comida. Me tienes que decir de qué locales se trata y quiénes son, para ir yo a hablar con el concejal y decirle: hay esto. Y entonces cuando me dice, mira, es un amigo mío que tiene saunas, en la zona centro de Madrid, unas son de mujeres y otras gays, que era la famosa sauna en San Bernardo y Adán. Se les concedió la licencia y es cuando a mí ya me presenta personalmente... unos días más tarde, sí, entiendo, ¿no? Me presenta ya a Sabiniano, que yo estuve con él 2 veces. ¿Con Sabiniano? Con Sabiniano, una persona educada, de muy buen porte, con corbata, tremendamente educado. Yo no sabía que su hermano, Conrado, estaba afiliado en las juventudes de Fuerza Nueva. Me invita a una comida para darme las gracias en un restaurante que estaba debajo, en un lateral de la Plaza Mayor. Marisquería La Toja, ¿verdad? La Toja, justo. Ahí es donde yo estoy con él y con el gordo. Me da las gracias, y digo: no, las gracias las tienes que dar a los servicios técnicos porque habéis arreglado legalmente la situación.
En ese encuentro estaba también el hombre que hizo de nexo entre ambos, el excomisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, quien años más tarde sería jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional y socio del comisario José Manuel Villarejo. Como ya hemos escuchado, El Gordo le confesó que grababan a todos los que van a la sauna en referencia a las personalidades que frecuentaban el local. Bueno, interesantísima la entrevista con Miguel Bernat, del sindicato Manos Limpias. Miguel Bernat fue funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, se encargaba de temas de seguridad, y entonces lo que narra en la entrevista es cómo le llega el comisario Enrique García Castaño, que no sé si por aquella época era ya comisario, que era al que le apodaban Blasillo. Le apodaban Blasillo porque se dedicaba a ir por las comisarías de policía repartiendo folletos de Fuerza Nueva y simulaba ser de Fuerza Nueva. En realidad era uno que el Ministerio del Interior había puesto a hacer ese papel, pues para infiltrarse en las tramas de extrema derecha de la policía. Vamos, ya desde jovencillo pues trabajando en lo que era la información, entre comillas. Entonces llega García Castaño, le dice a Miguel Bernat: oye, que es que aquí hay uno que se llama Sabiniano Gómez, que tiene unas saunas gay y algunos prostíbulos, entonces tiene problemas con la licencia, porque no. Entonces dice Miguel Bernat: bueno, pues dame el nombre, no sé qué. Habló con el concejal y entonces pues nada, le dan un plazo para que solucione los temas de seguridad y tal, y le conceden las licencias. Me dice Miguel Bernat, dice: no sabía yo que el hermano de Sabiniano, Conrado, o sea, el tío de Begoña Gómez, estaba en las Juventudes de Fuerza Nueva. Caramba, qué cosas pasan. Y dice que le comentó García Castaño, Blasillo, El Gordo también le llamaban, que ahí tenían grabado a todo el mundo, incluyendo ministros socialistas y, dice Bernat, un miembro de la Conferencia Episcopal Española. Toma castaña. Bueno, tienen ustedes la entrevista completa en The Objective, y las preguntas que todo eso deja sobre la mesa pues son múltiples. ¿Por qué Muface alquilaba inmuebles a esto donde se grababan cosas? ¿Por qué se permitió durante tantos años la existencia de una red de extorsión? Aunque yo me hago otra pregunta, al hilo de que García Castaño luego sería pues uno de los principales promotores entre la prensa de todas las majaderías de la versión oficial del 11M. Hablen ustedes con los periodistas que trabajaron en el 11M. Vamos, todos ellos recibieron llamadas de García Castaño para darles información basura conducente a que se aceptara la infumable versión oficial del 11M. Y yo tengo una pregunta que me ronda la cabeza y que no me la quito de en medio. Villarejo y García Castaño, pues eran uña y carne. Aparecen en todos los tinglaos juntos. Sin embargo, en el 11M, la figura de García Castaño es fácilmente detectable. La de Villarejo no. La de Villarejo no aparece por ningún sitio. Siempre me ha llamado la atención. ¿Era demasiado listo Villarejo como para dejarse mezclar en ciertas cosas? Y me llama mucho la atención otra cosa. Hay miles de horas de grabación de Villarejo con todo el mundo. Villarejo tiene grabados a jueces, a empresarios, a políticos, a periodistas, a otros policías, como por ejemplo el propio García Castaño. En todos esos miles de horas, ¿no hay ninguna referencia al 11M? Con lo que el 11M ha sido informativamente hablando en este país, y en ningún momento salía una conversación sobre aquello. No sé, me llama mucho la atención. Tengo la sensación de que lo que conocemos de las cintas de Villarejo está capado, pero es una sensación. Bueno, ya saben ustedes que yo no soy precisamente un fan de Feijóo. Vamos, que le atizo un día sí y otro también,
porque yo atizo a todo aquel que creo que no actúa correctamente. Y por eso, pues hoy, hombre, doble noticia. Tengo que dar una noticia sobre Feijóo y alabarle. Caramba, estoy hasta gozoso. Escuchen. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elogia el pacto de Carlos Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana. Por eso celebro de una forma especial que el Gobierno de la Generalitat, con el presidente Mazón, haya aprobado el presupuesto de la Generalitat para el año 2025. Habéis hecho un buen trabajo. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido. Lo habéis cumplido. Es el presupuesto más ambicioso de la historia de la comunidad. Más de 32.000 millones de euros. Y eso ha supuesto más política social, menos impuestos y más inversiones. Y eso es como funciona un gobierno del Partido Popular. Las declaraciones se han producido en un encuentro de militantes del PP en Alicante, donde estuvieron presentes tanto el presidente del partido, el presidente valenciano y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Además, Feijóo ha aprovechado la ocasión para cargar contra el presidente del gobierno. España no puede tener un gobierno en vilo por cada nuevo auto, por cada nuevo imputado o por cada nuevo registro de la UCO, como ha ocurrido esta mañana en Valencia. Mirad, Sánchez llegó gracias a Ábalos, lo sabe todo el mundo, y Ábalos lo fue todo gracias a Sánchez. Son lo mismo. Y por eso lo que ocurre le incumple a los dos. Amigos, la situación es insostenible. Lo es. Os aseguro que durante todos estos años en democracia, un presidente, su familia, su entorno, sus políticos más directos, su partido, las instituciones del Estado, nunca han estado en esta situación. Bueno, pues oigan, es una notición. Feijóo elogiando el pacto de presupuestos de Mazón con Vox, que ha permitido sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana y, oiga, ha permitido cosas como empezar a recortar en temas de fomento de la inmigración irregular, empezar a recortar en temas como fomento de ONGs progres, empezar a posicionarse en contra del Pacto Verde, en contra del reparto de menas. Oiga, y Feijóo elogiando todo eso, me alegro muchísimo. Muy bien, don Alberto, ese es el camino. Y ahora, pues bueno, a ver si aprenden ese camino otros varones del Partido Popular. No sé, por ejemplo en Aragón, donde parece que no quiere el presidente popular llegar a un acuerdo con Vox, como sí han llegado pues en Murcia, en Valencia o en Baleares. Pues lo dicho, yo que no tengo nunca o casi nunca motivos para alabar a Feijóo, hoy tengo uno. Mira, me parece muy bien que defienda un pacto que es bueno para Valencia, precisamente porque se opone a todo lo que es el entramado ideológico progre. Bueno, y desde el otro lado del charco nos llegan noticias también judiciales, también sobre concesiones fraudulentas de obra pública a amigos del poder a cambio de mordidas. Confirmada la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, líder del peronismo y principal figura de la oposición al presidente Javier Milei, ingresará en prisión luego de que la Corte Suprema de Argentina confirmara su condena a 6 años de cárcel por delitos de administración fraudulenta cometidos durante sus 2 mandatos como presidenta. En el fallo, los magistrados señalaron que la encausada quiso que el resultado delictivo fuera consecuencia directa de su accionar y actuó, además, con el ánimo de lucro exigido por el tipo penal. El tribunal le otorgó un plazo de 5 días hasta el próximo sábado 14 para que se presente de forma voluntaria ante la justicia e inicie el cumplimiento efectivo de su condena. En caso de no hacerlo, se autorizará su detención mediante el uso de la fuerza pública. La sentencia también ordena su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su exclusión del padrón electoral. Mientras tanto, en Buenos Aires y otras ciudades del país se registraron protestas encabezadas por militantes kirchneristas que salieron a las calles para respaldar a su líder y denunciar lo que consideran una persecución judicial con motivaciones políticas.
Bueno, pues la ladrona esta de la Cristina Fernández de Kirchner, que se calcula que robó por más de 1.000 millones de dólares, será detenida si no se entrega ella misma a la justicia. En prisión no ingresará porque tiene ya 72 años y por tanto derecho, según la ley argentina, a cumplir la condena en su propio domicilio, pero el caso es que quedará ya, por supuesto, inhabilitada para ejercer cargo público y por tanto pues desaparece como figura política de Argentina. Había gente que no las tenía todas consigo, que pensaba que bueno, que a lo mejor pues Milei llegaba a algún pacto con Cristina Fernández de Kirchner para que al final no fuera enviada a prisión, etcétera. Bueno, pues no había ningún tipo de pacto, lo cual es importante. La justicia tiene que ser ejemplarizante. El corrupto tiene que saber que va a pagar por sus crímenes, si no, pues ¿qué aliciente hay para no convertirse en un corrupto? Cristina Fernández de Kirchner a lo que se dedicó, y por eso se la condena, es a dar obra pública a cambio de dinero, pues a un amigo. Además, pues a lo grande, le dio, creo que fueron 51 concesiones, de las que resulta que encima no llegaron a construirse 27. Perdón, llegaron a construirse 27, las otras 24 ni siquiera se acabaron las obras. A pesar de lo cual, pues ahí ya había volado el dinero y por supuesto las comisiones se habían abonado. Un escándalo de proporciones épicas. Por supuesto, los ladrones a gran escala, como Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hacen para poder mantener su chiringuito de latrocinio? Pues lo que hacen es muy sencillo: envolverse en ropajes ideológicos. Yo lucho por los pobres del mundo, lucho por las mujeres y el feminismo, lucho por el planeta, etcétera, 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 para así pues tener a los pobres incautos movilizados y pensando que es que están defendiendo y aupando a alguien que se preocupa por los problemas del mundo mundial, cuando en realidad pues lo que son es ladrones repugnantes que usan la ideología simplemente para que no se vea detrás del ropaje ideológico que con la mano están robando todo lo que pueden. ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Es la definición de progre en todo el mundo. No solo de progre, también hay quien en otros ámbitos del espectro ideológico se envuelven ropajes que también pueden ser muy atractivos para mucha gente, incluyendo la propia bandera de la propia nación, con el fin de, fingiendo defender unas cosas, pues con la mano ir esquilmando el presupuesto. Al final de lo que se trata es de que los ciudadanos tenemos que aprender a desenmascarar a los ladrones farsantes. Tenemos que aprender a diferenciar entre quienes verdaderamente persiguen fines beneficiosos para la gente y los persiguen honestamente, y quienes utilizan las buenas causas y las buenas palabras simplemente para disimular que son unos asquerosos ladrones. Bueno, noticia que llega desde el ámbito económico geoestratégico. Parece que hay principio de acuerdo entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos concluyeron en Londres 2 días de negociaciones comerciales en un acuerdo preliminar para establecer un marco que implemente el consenso alcanzado entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en su reciente conversación telefónica. Li Chenhang, negociador del equipo chino, afirmó que las reuniones fueron profesionales, racionales, profundas y sinceras. Además, añadió que ambas partes acordaron en principio un marco común, también basado en los avances logrados en Ginebra el mes pasado. El secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick señaló que el plan permitirá abordar las restricciones sobre tierras raras y que el acuerdo será presentado a Trump para su aprobación. 3 cosillas sobre esta noticia, muy brevemente. Punto 1. ¿Recuerdan ustedes a todos los progres del mundo mundial
y a todos los anti-Trump del mundo mundial, especialmente a esos desde el centro centrado cipotudo que parece que odian más a Trump de lo que lo odian los progres. ¿Recuerdan ustedes a todos esos dándonos la plasta en las redes con Dios mío, la bolsa se desploma, aranceles de Trump, terrible? Bueno, si entran ustedes a ver los índices bursátiles, pues podrán ver que el SP500 americano, por ejemplo, pues ya está a punto de sobrepasar su máximo histórico. Las bolsas bajaron cuando Trump anunció los aranceles y luego han vuelto a subir. Y al final, pues Trump ha utilizado los aranceles para conseguir aquello que quería. China es un problema. Y China es un problema grave en muchos aspectos, por ejemplo en el control que tiene de las tierras raras. Si se fijan ustedes en lo que hemos dicho en la noticia, se anuncia que el preacuerdo incluye, como no podía ser de otra forma, provisiones específicas para gestionar todo ese problema de la dependencia con respecto a China en el tema de las tierras raras. Los aranceles para Trump eran una herramienta de presión económica para conseguir objetivos políticos y de momento los está consiguiendo todos. Así que un consejo a los progres que odian a Trump: relajaros, chicos, vais a tener Trump para rato. Y un consejo a los del centro centrado cipotudo que odian más a Trump que los propios progres: no hace falta que os relajéis. Ese centro centrado cipotudo, que es el que más hizo por boicotear a Trump en la primera legislatura y es el que más hace por mantener la ideología progre en Occidente, está condenado a la extinción, afortunadamente para todos. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de Reino Unido, Canadá y Australia, que continúan con su ataque a Israel y han sancionado a dos ministros de Benjamin Netanyahu, en concreto al ministro de Seguridad y al de Finanzas. Los gobiernos de estos países han anunciado la imposición de sanciones y restricciones al viaje contra estos dos ministros, una medida con la que buscan aumentar la presión sobre el primer ministro israelí a medida que avanza su operación en Gaza. Por otro lado, hoy también nos centramos en Alemania. Allí un informe ha desvelado que 1 de cada 4 nuevos alemanes es sirio. Alemania ha batido el récord de nacionalizaciones en plena reforma migratoria. Casi 292.000 extranjeros fueron naturalizados el año pasado como consecuencia de las leyes que estaban hasta ahora vigentes con la coalición Semáforo, algo que tampoco va a cambiar demasiado con el nuevo gobierno. Se lo explicamos en detalle en Gaceta.es. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión que este miércoles están firmadas por Xavier Rius y Enrique García Máiquez, además de muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8 con algunos datos sobre la Dana, sobre lo que se está haciendo ahora y que debería haberse hecho para evitar que murieran 230 personas. Pausa y a ello.